Hola, buenas. Hoy traigo una reflexión sobre Marlon Brando y el último tango en París que por su profundidad y la densidad del tema he decidido dividir en dos partes. Creo realmente que para hacer justicia a la complejidad y la riqueza de este personaje y del film es mejor dejar espacio a cada fase de su historia y de su transformación. Así podremos escuchar y asimilar cada matiz y no perder nada de lo esencial. En fin, esta es la primera parte y la segunda la publicaré la próxima semana. Ahí voy. Marlon Brando es de esos actores tan grandes que mito, ficción y realidad se confunden. Brando siempre transmitía libertad, también ruptura de límites. Era alguien tan fuerte que se permitía transmitir fragilidad. Aunque fue una estrella, siempre caminó a contracorriente. Fue un exiliado en un reino de dólares y glamour. Brando tenía la mirada del ángel caído burlón. Era en el fondo un gitano, un nómada de la interpretación, un titán corroído por sus sentimientos y anclado a la tierra por mor de sus pasiones y conflictos no resueltos. Su grandeza radicaba en mostrarse desnudo ante nosotros, su talento en disimular esa fragilidad detrás del carácter y los diálogos de tantos y tantos personajes que eran realzados por fuerza de su mirada dominante y crepuscular, su aspecto de león indomable que sabiamente combinaba con gestos tanto sardónicos como apacibles y una reflexividad propia de un anciano. A nadie se le escapa que Marlon Brando tiene un sinfín de interpretaciones bestiales, inconmensurables, pero no sé si alguna vez logró otra tan descarnada y sincera como la que llevó a cabo en el último tango en París. Él mismo admitió en más de una ocasión que Bertolucci lo desnudó. Quizá fue el único director capaz de retratar su alma sin concesiones. En realidad, aquel hombre que veíamos deambulando por París, follando y sufriendo, en el último tango, el torturado Paul, con su mirada entre furiosa y melancólica, no era tanto un personaje como el propio Brando expuesto. Brando nunca se escondió actuando, captaba el alma de cada rol sin dejar de ser el mismo. Era una bestia interpretativa, un actor de raza. Lograba con su magnetismo y su intuición que sus personajes se parecieran a él, no al revés. Pero una cosa es interpretar dolor ajeno y otra muy distinta, vaciar el propio ante la cámara. Dejar que todos contemplen tus heridas abiertas sin filtro, como hizo Brando en ese papel. Encarnar un personaje en el que de manera simbólica, poética, pero también profundamente real, su biografía y su ser se confundían. Brando no fue nunca precisamente un actor cobarde. Quizá no tomó las mejores decisiones, pero las asumió con entereza. Miraba siempre a la pantalla sin miedo, la retaba, la desafiaba. Brando se follaba la cámara con cada mirada, la conquistaba como si fuera una atractiva mujer. Pero aquí fueron el director, Bertolucci, el guión y la atmósfera los que lo engulleron. Brando apareció en el último tango sin máscaras, confundido y perdido, tal y como estaba en su vida personal, casi derrotado. En el último tango, Bertolucci no filmó a un personaje, sino más bien el último gran vals de Brando como actor, el momento justo en el que dejó de ser un actor y se convirtió en un hombre hastiado y necesitado de redención, un renegado que optaba la mayoría de las veces por esconderse detrás de su imagen de leyenda viviente y mito para escapar de sí mismo. En realidad, las lágrimas de Paul por su esposa fallecida eran también las de un Brando que vivía sometido por aquel entonces a una tensión constante. Estaba tan solo como su personaje. Había sido como él dejado de lado por el amor y la fortuna, abandonado a la desgracia. A pesar de que su soberbia interpretación en El Padrino lo había vuelto a poner en el foco, la crisis personal del actor era muy profunda, casi existencial, visceral. Su relación con su hijo Christian parecía casi un calco de la conflictiva que había tenido con su padre.
El padre de Marlon Brando tuvo desde siempre serios problemas con el alcohol. Tenía un carácter rígido, poco afectuoso y fue muy crítico con sus inclinaciones artísticas en su juventud. Si cuando Marlon se marchó a Nueva York a probar suerte hubiera vuelto a la casa paterna con el rabo entre las piernas, lo más probable es que no hubiera recibido un abrazo, sino una sonrisa sarcástica y una mirada de desprecio, tal vez incluso una bofetada. Obviamente, a un tipo tan visceral y sensible como Brando le marcó este conflictivo vínculo. Múltiples heridas quedaron grabadas en su alma, pero a pesar de sus esfuerzos, llegó incluso a ofrecerle el puesto de administrador en su productora cinematográfica, nunca terminó de tener una relación armónica con su progenitor. En su biografía, Brando dejó claro que lo intentó hasta el último momento, pero nunca llegaron a entenderse. Solo cuando su padre murió tomó conciencia de que él había recibido también una educación familiar malsana y turbia que el alcohol acrecentó hasta límites que rayaban la enfermedad. Unos patrones de abandono y carencia que afectaron profundamente a Brando, como es posible percibir en El último tango en París. Basta revisar algunos de los monólogos de Paul, casi todos improvisados por el actor animado por Bernardo Bertolucci, sobre la figura paterna y el dolor, en los que la vieja estrella cinematográfica llegó a citar recuerdos reales de su infancia y de su juventud. No es extraño, por tanto, que Brando, en aquellos momentos supuestamente un triunfador social, sintiera un profundo vacío y tremendos remordimientos al repetir esta triste historia familiar con su primogénito Christian, un adolescente con el que le resultaba muy difícil comunicarse, que además terminó por desafiarlo, lo acusaba de ser un padre ausente y dejarlo solo, prefiriendo a las mujeres, el alcohol y sus aventuras cinematográficas a su compañía. En fin, si el padre fue un sillón vacío donde el actor apenas pudo sentarse, la madre se encargó de multiplicar el desencanto. Tampoco su relación con ella fue fructífera para Brando. Si bien Dorothy era una mujer creativa y llena de vida, también había caído en el alcoholismo. Esa adicción la esclavizó y lo alejó de Marlon en muchos momentos decisivos. En la mayoría de los casos, para Dorothy era más importante la botella que los desvelos y preocupaciones de su hijo. Marlon experimentó sensaciones contradictorias ante este hecho. Por un lado se sintió abandonado, perdido, algo que explica su fascinación por la gente sin hogar y vagabundos, y por otro sintió deseos de proteger a su progenitora que lo llevaron a la frustración y crearon un vacío enorme en su espíritu, un vacío que Marlon nunca pudo llenar por más que se acostó con una pléyade enorme de mujeres hermosas. Todos sus matrimonios de hecho terminaron por fracasar. Matrimonio era sinónimo de divorcio o crisis en su vida. En fin, al rodaje del último tango, por ejemplo, llegó desnortado. Su vínculo amoroso con su última cónyuge, Tarita, se había deteriorado completamente. Ya no quedaba un ápice de esperanza en él, y a este doloroso epílogo había que añadir los litigios con sus antiguas esposas y los costosos dispendios económicos para mantenerlas que prácticamente lo habían arruinado. Por consiguiente, el Brando que se presentó en París a principios de la década de los 70 a rodar El último tango era muy distinto del Brando que pisó la ciudad del amor en su juventud y vivió fiestas y noches interminables. Aquel era un león en la cima de su apogeo, pero este hombre era un titán caído, una sombra, era un vigía sin rumbo, un exiliado de todos los paraísos al que el éxito del Padrino no había podido redimir de ningún naufragio vital. Tan solo le había permitido, eso sí, negociar unas cantidades económicas que le ayudaran a izar el timón, no caer completamente en los abismos. Escaso alimento, apenas una tregua para su alma herida. Un espíritu, como se podría comprobar en El último tango en París, necesitado de redención y de sentido.